Comenzamos la entrevista con Esther Consolación González Alonso, que es profesora de la Facultad de Educación en Palencia, y queremos que nos cuente su experiencia con sus alumnos y alumnas. Mi experiencia, llevo 18 años en la facultad ya. Estuve primero en la de Valladolid y luego en la de Palencia, que es así como más familiar. Y digo así como porque en realidad mis clases son de más de 100 alumnos. Entonces comento esto porque, claro, limita un poquito a veces la metodología. Yo soy maestra de escuela, antes hablábamos. Yo soy de primaria de toda la vida, de nenes y nenas. Sí. Luego, bueno, pues he ido dando así saltitos, entrando un poco, y bueno, la universidad te da otra perspectiva también, porque te ayuda a ver todo el momento, ¿no? Todos los niveles educativos. Yo doy las clases de una asignatura fabulosa que se llama Educación para la Paz y la Igualdad. Hemos añadido el apellido Igualdad, entonces es una asignatura que me ayuda mucho, claro, a trabajar y partir desde los derechos humanos y desde, bueno, pues la democracia y la historia democrática en el aula. Entonces, bueno, ya de por sí mi asignatura se presta bastante a esto. Yo estoy adherida al área de didáctica de las ciencias sociales. Entonces, bueno, tengo también pues asignaturas de didáctica, de currículum, desarrollo curricular de ciencias sociales. Entonces, bueno, claro, pues es como el escenario que se brinda para trabajar estas temáticas que yo entiendo que a veces a lo mejor desde la supuesta transversalidad que tenemos otros compañeros y compañeras igual no se aborda tanto. Entonces yo, bueno, pues lo intento abordarlo no solamente desde el contenido, sino que también la forma sea muy específica, bueno, de lo que queremos transmitir. Entonces yo hay algo. Que nos gustaría hablar de ese proyecto que presentaste, ¿no? en el encuentro, que sobre democracia en general, ¿no? Pero ¿cómo lo enfocaste con tus alumnas? Porque fueron chicas fundamentalmente. Sí. Bueno, tenemos seres históricos. La historia conforma nuestro ser, o sea, nosotros somos historia. Es nuestro deber conservar el pasado, porque es este pasado el que conforma los cimientos de nuestro futuro. Son muchos años desde el fin de la dictadura, pero seguimos viviendo bajo su sombra. No podemos enterrar a Franco y esperar que el mundo olvide su historia, que el mundo olvide esa época. No podemos, porque si la olvidamos, España tiene que recordar su historia para poder enmendar los errores del pasado. Es necesario para poder evolucionar y, sobre todo, para educar en libertad. Porque con toda la información que tenemos, nosotros elegimos. Muchas gracias. Mi experiencia empieza un poco por ver cómo también a través del trabajo interactivo y con ayuda de las TIC podemos trabajar desde el diálogo educativo, porque es lo que para mí siempre ha sido la base y la importancia de los futuros maestros y maestras, que no sean clases conferenciales, sino que también participen y trabajar desde su propia experiencia. Las nuevas metodologías, desde lo que entendemos que tiene que ser una escuela democrática, dando voz a nuestro alumnado, porque si no tienen voz se acabó la capacidad de elección y de que ellos y ellas comenten. Reducidos y pequeños grupos y al final, bueno, pues puestas en común un poco más extensas para trabajar, pues bueno, lo que a mí siempre me ha interesado. Bueno, hemos ido creciendo siempre con esa idea del diálogo educativo, de prestar mucha atención a que sean ellos y ellas las que planteen las preguntas. Entonces comenzamos casi todos los temas con esa lluvia de ideas, ¿no? Dentro de lo que tenemos que trabajar y nos marca la guía, ¿no? Porque bueno, obviamente tenemos una estructura curricular que os interesa a vosotras. Entonces vamos a empezar desde vuestros intereses, porque al final lo que no les emociona y no lo sienten como algo suyo y algo vivo,
pues pasa a ser un poco algo más memorístico de cubrir expediente, pero no llega, no cala. Y claro, a nosotros lo que nos interesa es que luego llegue al aula donde ellas, que son futuras formadoras y formadores, van a llegar. Entonces, que se lo crean, que lo vivan y que lo experimenten. Entonces, trabajamos mucho desde esa experimentación de la pregunta. Tenemos ahí un modelo muy de Freire, ¿no?, de la escuela de la exclusión, de la pregunta. Entonces, yo las primeras cuestiones que les planteo el primer día es: no esperéis que a una cuestión vuestra, una pregunta, vaya una respuesta, pero si la pregunta es buena, lo que van a ir son muchas preguntas después, y eso es lo bonito. Y eso es lo que, bueno, practicamos un poquito en el aula. Entonces, como visteis, bueno, pues les dejo mucho trabajar, les pauto, intento lo mínimo posible, porque tenemos un lema dogmático en mi aula que es siéntete libre, pero creo que la escuela tiene que volver a la creación y a que nuestras alumnas y alumnos se sientan libres de crear. Y eso, bueno, al principio les choca mucho, porque te vienen siempre: profesora, ¿puedo? Es como la pregunta, ¿y podemos hacer? Y puedo, y el puedo, y el temor a, y no sé si me salgo de los márgenes, la evaluación, ¿cómo va a ser? Que al final es algo que tienen muy en la cabeza. Y claro, yo siempre les respondo: a mí no me preguntes lo que tú puedes hacer, tú sabrás si puedes hacerlo. Si puedes, adelante. Entonces, bueno, yo les planteé la idea y les dije: vamos a plantear todo este cuestionamiento que tenemos este año de programación y lo vamos a ver desde este punto de vista. Y entonces vamos a trabajarlo de qué sucedía en un antes y qué sucede ahora. Entonces, con todo. Y luego desde la sorpresa y la ingenuidad que tienen el ya no trabajarlo muchas veces desde las casas, que yo es algo que echo mucho de menos, porque claro, yo antes me sentaba y les decía: pero bueno, vuestros abuelos, vuestras abuelas, pero claro, los nuestros ya no tienen abuelos y abuelas que hayan pasado por eso. Entonces ya no tienen esa visión. Como mucho han pasado la transición, pero ya no han vivido esos momentos de represión. Entonces sí se acercan a ese mundo con sorpresa, con la ingenuidad de: ¿y esto ha pasado hace tan poco? Porque claro, relativamente es... Y dices, sí, ha pasado hace tan poco, pero bueno, que está pasando en otros sitios y que esto hay que protegerlo mucho porque aquí... Cuando nosotros trabajamos con números y con cifras, no vemos que cada vez pinchamos más, y es algo muy nuestro, muy cultural, en el trabajo en equipo. Y es que nuestras alumnas y alumnos llegan sin saber trabajar en equipo. Y a mí, claro, lo que no me gustaría es que cuando terminan, también terminen sin saber trabajar en equipo. No saben trabajar en equipo porque no saben dialogar. Es que lo colectivo, o sea, la idea colectiva y de grupo, a lo mejor es una carencia que para el tema este de democracia es relevante, el que sepan que trabajan con otros y para otros. Tenemos un tema aquí fabuloso, que es, por ejemplo, la gestión del conflicto, que yo lo trabajo también desde esa perspectiva holística de, bueno, el proceso por el cual tenemos una autocracia muchas veces en el aula, y como tenemos que llegar a los contenidos X, nos saltamos, por ejemplo, el conflicto como situación de aprendizaje. ¿Dónde se va a aprender mejor a dialogar que cuando hay un conflicto ardiente en el aula? Ese es el momento. No es un momento artificioso, no, es un momento que tú tienes que aprovechar, hacer tuyo, y ahora vamos a dialogar en este escenario y vamos a ver qué opciones tomamos. Entonces yo, por ejemplo, cuando les digo cómo se toman las decisiones a veces los representantes estudiantiles, por ejemplo, y digo los porque... Otro tirón de orejas que me tengo que dar: 75% más o menos de alumnas, oye, que siempre salgan delegados, soy delegado. Bueno, me sigue pasando. El liderazgo femenino sigue estando, y trabajamos mucho eso. Es que esto no es de ahora, es fruto, venimos de una sociedad patriarcal con un abuso enorme y una falta de liderazgo femenino que acarreamos con todo esto, y esto hay que lucharlo, y hay que lucharlo desde nuestro granito de arena. Pero bueno, para que veáis que es un reflejo de lo que me sigue pasando, ¿no? Sigue sucediéndonos. Entonces, bueno, pues trabajamos desde ahí, y les digo: bueno, y cuando representantes, vamos a votar. Vale, para votar hace falta elegir, tiene que haber capacidad de elección. Y cuando votamos, ¿qué sucede? Y claro, de entrada la idea, ¿no?, de la democracia es lo mejor. Sí, bien, la democracia es un sistema de... solucionar o gestionar un conflicto, que es la idea de la mayoría. Y entonces yo les digo, por ejemplo, vamos a votar si tiramos a Noa a un pozo, ¿vale? Y entonces sale la mayoría que sí, y tiramos a Noa a un pozo, porque la democracia, en este caso, ¿qué es?
el poder de la mayoría, es el poder de las mejores decisiones, es el poder de las mejores ideas. Pues es que a veces no. Cuando os tomáis a la ligera las votaciones democráticas, lo único que estáis haciendo es apoyar el poder, nada más. Y eso es un método impositivo y autoritario de gestionar un problema. No estáis yendo más allá. Entonces, cuando vais a votar y votamos sin leer el programa, sin leer las ideas, sin saber qué estamos haciendo, estamos volviendo a esto. No estamos teniendo pensamiento crítico, no estamos de verdad apoyando y eligiendo las ideas. Estamos cayendo en el rebaño. Y ahora tenemos una sociedad muy polarizada y nuestros alumnos y alumnas son un claro ejemplo de ello. Ya no hay estamos aquí o aquí. Claro. Leemos los programas políticos, que creo que es algo súper interesante. Cuando yo les pregunto en clase y les hablo de política, no les hablo, les pregunto y les digo, ¿qué entendéis? ¿Qué es para vosotros la política? Entonces, cuando siempre hay alguno que me dice, yo soy apolítico, digo, significa que no os importan las personas que os van a dirigir la vida, que de verdad no os importa dónde vais a estar, qué derechos vais a tener o perder, y que entonces... trabajamos los programas políticos porque tienen que ver, hay muchísima información, entonces para mí un reto importantísimo es que no se coman todo lo que hay y que tengan esa capacidad de pensamiento crítico, que trabajo muchísimo en el aula y me cuesta mucho porque siempre están pensando en tu cadencia. Entonces es, ¿tú qué quieres oír? Y voy a intentar contarte lo que tú quieres oír. Claro. Y claro, a nosotras se nos ve pronto lo que queremos escuchar. Entonces también lucho muchas veces contra eso, que no es lo que yo quiero oír. De hecho, a veces pongo mucho de manifiesto a través de las emociones, pues temas racistas, temas de antigitanismo, temas... Entonces, bueno, claro, cuando una persona la preguntas, ¿eres racista? No. Pero claro, luego cuando vas indagando, ¿no? Que es algo que trabajamos las historias de vida y el hacer bien las preguntas. Y entonces cuando nosotros preguntamos dices, uy, pues igual sí, o eres machista. Y entonces cuando ya les planteas los micromachismos diarios y ellas y ellos ven cómo caen en ellos sin darse cuenta. Además les ponemos, bueno, los vídeos estos de la mujer de entonces, de la mujer de antaño, y luego vídeos de ahora donde eso se replica, donde con su vocabulario actual replican exactamente los conceptos antiguos. Entonces, claro, se sorprende y dice, oh, pues si esto es lo mismo. Sí, ¿qué diferencia hay entre que mi marido me mire lo que llevo en el bolso y que yo dé a mi novio el móvil para ver qué tengo escrito? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna. El concepto es el mismo, estamos en el mismo proceso de dominación, y si nos dejamos y si permitimos y sobre todo eso, si vamos cayendo, y eso es lo que pasa cuando olvidamos, claro. Hay un radicalismo con muchos temas, además temas sociales, que es brutal y cuesta mucho a veces en debates darlo la vuelta y llevarles, incluso cuando de verdad les estás llevando datos objetivos y les dices que no, que a ver, que venga, que lee esto, léelo, que son datos, son muy reacios porque pues no entienden que se haya tenido que ganar algo que les parece obvio. Ellos han nacido ya con ello, entonces es por qué luchar algo que es obvio que tiene que estar. Entonces eso es el primer razonamiento que les cuesta mucho, ¿vale? Entonces cuando tú les dices no, pero lee, porque hay una gran parte ahora mismo que está apoyando el perder estos derechos, no lo interpretan así y cuesta mucho ir detrás de las palabras y decir, bueno, ¿a ti qué te sugiere esto? Porque es que lo que te están diciendo es, pues por ejemplo, que vamos a poner otra vez fronteras, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy básico de varios de los programas electorales que analizamos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué supone, por ejemplo, para una persona no tener papeles, ser ilegal? ¿Qué supone? Pues supone una carencia total de derechos, porque si tú ni siquiera le estás reconociendo como persona de pleno derecho en un país, supone que esa persona ya no lo tiene. Y entonces surge el debate, ¿no? Bueno, pero es que hay ayudas para todos y para todas, y en este país y estas cuestiones, ¿no? Dices, venga, vamos a sentarnos. Para que haya ayudas, ¿qué hace falta? Yo cuando voy a pedir, que voy primero con mi carnet, ¿verdad? Para que me identifiquen. Primer derecho fundamental, tener identidad. Jolín, si no me reconocen como persona, ¿cómo voy a tener identidad? Entonces, claro, cuando tú les dices, ¿sabéis que en nuestro país hay muchas personas que no se las reconoce la identidad? Te dicen, no, esto aquí no pasa. Ya sabéis que nosotros siempre somos los mejores, esto a nosotros no nos pasa. Eso pasa afuera. Y cuando les dices, no, mira, ¿cuántas personas hay que consideramos ilegales? ¿Qué significa ser ilegales?
Pues tenemos aquí el barrio de los gitanos, que son unos vagos que no trabajan, tenemos ahí el de los latinos que tenían que volverse a su país porque vienen a robar. Además, también hablando, ellos mismos desmontan sus argumentos, pero cuando les dices, pero bueno, y el amigo este que tienes en la clase de al lado, que, bueno, sí es latino, pero eso es diferente. Sí cuesta, y su planteamiento suele ser muy, desde los que apoyamos mucho todo, también con un sí a todo que tampoco me vale, es, vamos a pensar en lo que estamos diciendo, hasta los que son súper reactivos y reacios a toda esta temática y te escupen un poco lo que entienden que necesitan en clase, pero luego, claro, tú ves que detrás. Entonces, bueno, el desmontar argumentos es fabuloso y que ellos se hagan las preguntas, porque al final es cuando se lo desmontan. Cuando se lo das tú, bueno, con cuestiones tan básicas como eso, de ¿qué os parece llegar mañana y no tener identidad? Levantaros y que no se os reconozca. Les llevé, mira, por ejemplo, en ese sentido, muchos datos de la COVID. También han vivido el antes y el después. Y ellos tienen mucho recuerdo, ellas tienen todavía en la cabeza lo que ha supuesto el no tener libertad. El estar encerradas, el estar... Eso que trabajábamos mucho, por ejemplo, con Ana Fran, y que trabajamos con los conflictos bélicos y que hemos trabajado con toda la época de la dictadura, pues ellos lo han vivido. Entonces, como lo han vivido y han pasado por esa etapa emocional de la vivencia, sí lo entienden de otra manera. Ya la comprensión es empática y ya es, fíjate, estuvimos 3, 4, 5 meses encerrados. Si esto lo trasladamos a 10, 15 años, metidos en una cueva, como han estado muchos de nuestros antepasados, ¿qué? ¿Cómo lo vivíais? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo? Pero vamos, me imagino que les estará interesando mucho en conjunto. Sí, o hay alumnos... A ver, hay algunos y alumnas que quieren y te piden y te exigen los apuntes, las presentaciones y estudiar, porque cuesta mucho romper ese pensamiento esquemático con el que han crecido. Cuando llegan a la universidad ya han pasado por la primaria, la secundaria, el bachiller, la FP, algunos por módulos, en los que de repente les digas que no se trata de eso. Que no. Y luego hay algo muy bonito con nuestros alumnos y alumnas, y es que podemos poner todo el material que ellos generan en las clases, lo llevamos al aula. Entonces yo siempre les digo que yo no les evalúo, porque el primer pilotaje se lo hacen los niños y las niñas, porque tengo esa opción, claro. Yo estoy en coles, trabajo mucho aquí con ENAR, con el Ayuve Morer, que me ayuda mucho con Bertoni, el Cristóbal Colón, que decía, además trabajo en aulas, bueno, donde si funciona, funciona. Mis alumnos en el centro de menores les doy un folio en blanco, una cartulina, les dejo que elijan. Y les digo, y ahora contadme qué os ha sugerido todo esto que hemos hecho. Pues en este caso, en el módulo que estaba era de 14 a 18 años. Y estábamos trabajando los derechos humanos. Trabajábamos los derechos humanos. Fue cuando empezó el conflicto de Ucrania, Rusia, entonces venían ya muchos nenes y nenas de refugiados de Ucrania. Y empezamos mucho a trabajar pues los derechos humanos desde la dicotomía de se tiene o no se tiene, ¿no? De cómo en un determinado momento algo que crees que has conseguido y ha costado muchísimo conseguir, pues sucede algo, ¿no? Y se pierde todo. Y estuvimos un mes trabajando con ello, con una metodología de trabajo por focos de interés, que era ¿qué os interesa? Vamos a poner el foco en eso y vamos a trabajar en pequeños grupos en esa idea. Entonces, bueno, en concreto el grupo de esta alumna de Vicky me dijo, bueno, nosotros queremos trabajar qué está pasando con esos niños y niñas que saben que van a salir de su país y el futuro incierto. Bueno, claro, algo que a ellos les toca mucho por apego, ¿no? Van a volver a tener familia, van a volver a reencontrarse, que se van a encontrar en un sitio nuevo. Y trabajamos los derechos humanos desde la mirada del niño y la niña, porque ellos querían trabajarlo desde esa mirada. Entonces a mí me parece súper interesante, pero siempre les abres la pregunta y es... Ya, qué bonito. No te voy a preguntar yo, tú dime desde dónde quieres que abordemos, porque siempre hay, bueno, desde la metodología holística, ¿no? De Jacqueline Hurtado, el momento de dónde pones el foco de visión. Yo quiero que sean ellas las que me digan dónde ponemos el foco de visión. Y esta niña además me hizo esto, me hizo este dibujo fabuloso. La mayoría, bueno, pues me hicieron un resumen de qué es lo que habían visto, y a mí me hizo esto y me dijo, profe, me has cambiado la mirada, ahora soy capaz de verlo de otra manera. Y luego de ahí, pues bueno, también intentamos a veces, ya sabéis que las publicaciones es complejo, pero bueno, también intentamos a veces
llevarlo a congresos y publicarlo, y ahí estamos también, bueno, haciendo nuestros pinitos. Esto es igual echarme piedras en mi tejado, pero creo que sale muy verdito, sí. Y además os cuento porque yo dirijo Practicum también. Entonces yo voy así mucho con ellos de la mano, y claro, los primeros días te dicen, no nos esperábamos esto, y dices, bueno, pues no estamos haciendo bien el escenario académico si cuando llegáis al aula os encontréis con un mundo que no esperabais. Porque al final los 3 años hasta que empiezan sus prácticas debería ser un escenario donde realmente configurásemos lo que es un aula de educación, claro, y donde tuviésemos la capacidad de ayudarles a experimentar esto, ¿no? Que es muy importante también, obviamente, el paso por las prácticas, pero yo creo que deberían de ir más preparados y preparadas. Seguimos obcecados en los contenidos académicos, es que seguimos ahí, las evaluaciones siguen siendo evaluaciones de contenido. Y eso para las maestras y los maestros deberíamos ya haber superado esa parte. Es importante, es importante. Pues como, hay que memorizar, por supuesto, no puedes hablar de lo que no conoces. Tienes que saberlo, tienes que memorizarlo. Pero luego no me lo tienes que escupir como yo te lo cuento. Es igual, como te lo cuenta el manual. No, tienes que hacerlo tuyo, y esa parte, eso nos cuesta mucho. Y tienes que hacerlo tuyo con todo lo que va dentro. Que no es lo que yo te diga, es lo que a ti te sugiere, y lo que habéis analizado, porque claro, eso también nos cuesta a veces la mirada del otro. Entonces, yo no trabajo por unidades didácticas ni por temas, yo tengo mi programación y se lo pongo en la mesa el primer día y decidimos. Ya. Decidimos cómo lo vamos a trabajar, cómo va a ir evolucionando. También las digo que rompan sus estructuras mentales, que no se vuelvan locas de que si no hemos terminado un tema en tal día no pasa nada, porque si es interesante se puede avanzar, y si hay un tema que por lo que sea pues en ese momento no nos interesa tanto, no pasa nada, si no es lo principal. También es verdad pues eso, que mi temática también permite un poco más esa flexibilidad, ¿eh? Entonces, esto es un trabajo constante, o sea, yo programo cada día. Yo no hago una programación para la semana ni una programación para el mes. Yo cada día con lo que hemos hecho, retroalimento todo el trabajo que hemos hecho, se lo devuelvo al día siguiente y continuamos desde lo que hemos hecho. Entonces, cada día tengo 3 días a la semana clase. Entonces, eso a mí me genera, claro, es mucho trabajo. Pero bueno, creo en ello. De momento sigo creyendo en ello, sigo teniendo energía. El departamento a veces se vuelve un poco loco. Tengo afortunadamente también compañeros que son geniales. Trabajo mucho, por ejemplo, con Jesús María Aparicio Gervás, que trabaja mucho el tema de la interculturalidad. Él trabaja esta asignatura desde la Facultad de Valladolid, donde sí nos coordinamos mucho en eso. Y también, pues bueno, ya sabes, para optimizar recursos, lo que uno ha hecho, ha elaborado y le ha servido, jolín, pues toma, toma, porque al final es tanto trabajo que nos ayuda. Con la Universidad de Burgos trabajo un montón. Tengo también ahí a Luis Arce, tengo a compañeros que también, pues tenemos ahí un grupo. Yo luego coordino un proyecto de investigación de innovación docente que también intento que sea muy interdisciplinar e interuniversitario, meter a gente que está haciendo otras cosas, porque al final me parece que la universidad a veces peca mucho de endogámica. Entonces creo que a veces es bueno oírnos fuera y oír otras palabras que no sean las nuestras, ¿no? Que esto es muy como la IA, nos devolvemos lo que queremos oír y nos damos la palmadita en la espalda. Entonces hay que ver lo que está haciendo otra gente. Con Logroño trabajo mucho con la UNIR, en La Rioja, y con la Universidad con la UR, la Universidad de La Rioja. También ahí hay un grupo, un equipo bastante bueno, y también les meto a veces en estas lugares. Lo respetan, que es fabuloso. Y siempre he pensado que cuando cierran algunas puertas es porque abren algunas ventanas. Entonces, cuando hay veces que te